reciban mi más cordial saludo. Quien le habla es el coordinador del grupo número 1 y en esta oportunidad presentaré a los integrantes de mi equipo emprendedor. Como primer integrante tenemos Aguilar Pacherras Moisés, Arana Palacios César, Barreto Moncada Catherine, Inga Coveñas María, Quispe Silva Leslie, Reyes Castillo Carol, Villegas Guzmán Francesca, Zapata Mauricio Dayana y quien le habla Rosa Sánchez Isaac. César Vallejo fue hijo de Francisco Vallejo Benítez y de María Santos Mendoza. Fue uno de los 11 hermanos. Para César Vallejo la vida no fue fácil porque tuvo que trabajar desde muy niño, debido a que tuvo una situación económica muy difícil. Por eso es que tuvo que trabajar desde muy niño. Su abuelo fue sacerdote y su abuela fue mestiza. Su abuelo desde su infancia quiso dedicar al sacerdocio. Estudió en Santiago de Chuco estudios primarios, en Huamachuco sus estudios secundarios. En 1918 publicó la obra Los Heraldos Negros. Realizó también estudios de filosofía y literatura en la Universidad de Trujillo y también en la Universidad de Trujillo la carrera de Derecho. En la actualidad, los niños de ahora es diferente a la situación que vivió Vallejo en su infancia, porque tuvo que trabajar muy duro para poder estudiar y salir y lograr sus éxitos como poeta. Ahora los niños de actualidad es diferente porque cuentan con el apoyo de los padres, una economía que le dan de parte de ellos y sobre todo con la tecnología que está muy avanzada. Por otro lado, encontramos otro suceso importante en los aspectos biográficos de César Vallejo, el cual fue sus estudios universitarios. Empezaré tratando cómo llegó a ser un gran universitario. Los estudios primarios de César Vallejo fueron en una escuela llamada Centro Escolar número 271 en su ciudad natal. Sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco y tras pasar un año su estudio en la Universidad de Trujillo, graduándose de bachiller en letras después de presentar como tesis un estudio sobre el romanticismo en la poesía castellana. Luego llegaron sus estudios hasta 1918, para asimismo ganarse la vida durante esos años como preceptor en 2 escuelas. Una gran característica que demuestra nuestro escritor César Vallejo es la persistencia en sus estudios, demostrando afrontar las dificultades que se le presentaban constantemente para lograr su propósito de ser un buen ciudadano y ser un buen profesional. Actualmente relacionamos estos sucesos con nosotros los estudiantes, que constantemente nos esforzamos para obtener buenas calificaciones y en el futuro ser buenos y excelentes profesionales. Compartió ensayos literarios con otros escritores compatriotas y redactó varias obras acerca de la percepción y el engaño que vivió al observar que Francia era un país común que se podría encontrar en cualquier parte del mundo, proponiendo destruir este gran mito que tenían muchos peruanos de la época. Una gran característica que quiere demostrar César Vallejo es la sinceridad con muchos de sus compatriotas y demostrar que las afirmaciones que se generaron sobre Francia eran mentira, considerando el panorama en el que se encontraba. Actualmente, estos relatos del autor César Vallejo se ven reflejados en el caso de muchas personas que dejan sus hogares en el campo y se desplazan hacia las ciudades para conseguir una mejor vida. Sin embargo, al llegar a ellas, sufren una gran desilusión. Después de conocer la vida trascendental de nuestro poeta y escritor peruano César Vallejo, ahora mencionaremos aspectos relevantes sobre el emprendimiento, entre ellos definición de emprendimiento, emprendimiento cultural y estrategias emprendedoras. Comencemos. El emprendedor es una persona que acepta nuevos desafíos e implementa proyectos con una meta específica hacia donde quiere llegar. Por lo cual deducimos que nuestro poeta, escritor peruano César Vallejo fue un hombre que demostró también ese espíritu emprendedor en el transcurso de su vida, ya que siempre estuvo predispuesto para aprender, fue resiliente, muy apasionado en su profesión, responsable y sobre todo muy creativo, y esto lo vemos reflejado en su sinnúmero de obras literarias.
Hoy por hoy, a pesar de la emergencia sanitaria que presenta nuestro país, percibimos a familias que se han dedicado a la elaboración de mascarillas de tela, de tal forma de crecer económicamente y solventar sus gastos. Claro ejemplo de que la mejor forma de salir adelante es afrontando retos y venciendo dificultades que la vida nos depare. El emprendimiento cultural. El emprendimiento cultural significa que un emprendedor tome o cree algo innovador referente a su cultura para darla a conocer al resto de las personas, para el bien de la comunidad y no solo de sus propios intereses, de esta manera dejando un legado en su comunidad. César Vallejo presentó cualidades emprendedoras como liderazgo, pasión y visión. Y por supuesto que él también fue un emprendedor cultural porque dio a conocer mediante sus escritos lo que vivía en las ciudades donde se encontraba. Por ejemplo, cuando escribió sobre las costumbres de los Andes promoviendo nuestra cultura peruana. En la actualidad también existen personas que de manera creativa dan a conocer su pueblo natal o creencias culturales, como por ejemplo en las funciones de teatro, en los musicales, en dibujos y artesanía, entre otros. Como ya sabemos, César Vallejo tuvo que pensar estratégicamente cuando escribió sus obras y nos compartió su innovadora forma de pensar adelantada a su época, revolucionando sus entornos y dejándonos una filosofía poco vista para aquel entonces. El emprendedor debe pensar estratégicamente de forma que ubique su empeño donde se necesita y haga falta en algún futuro, ya que debe considerar los factores naturales que posibiliten detectar los riesgos y oportunidades. Una de las asignaturas que más se deberían incentivar en las personas es su razonamiento estratégico, ya que el desarrollo de este ámbito trasciende nuestro potencial a otro nivel. Considerando que la mejor manera para llegar a nuestros espectadores es de forma audiovisual y que de estos existen muchos métodos, hoy les vamos a hablar sobre el documental. ¿Y qué es un documental? El documental es una manera peculiar de representar la realidad en donde es evidente la subjetividad de la persona, en donde se muestra de una forma audiovisual en su lenguaje. Esto se basa en presentar el punto de vista del director, que desde que el momento la cámara se enciende no puede apagarse hasta culminar el punto de vista, porque ello pasan a ser los ojos mecánicos del director, teniendo una función de ejemplificar lo que recordamos. Esto no solamente es colocar la cámara y captar lo primero que se nos llegue a ver, sino mostrar la realidad del tema dentro de una real postura, especificando acciones compartidas, vividas en toda la experiencia de la investigación. Como ya les dije, este es un método en donde se basa a la investigación, en donde damos a conocer a los espectadores con exactitud acerca sobre un tema en específico. A continuación hablaremos de la importancia de los documentales. La importancia de los documentales recae en que es importantísimo la investigación previa y la recolección de pruebas visuales. Esto para que nosotros no solamente podamos escuchar el problema, el acontecimiento, sino que para que también podamos verlo, que de una forma de que nos entretenga, de una forma interesante, cautivante. Esto mismo es lo que hizo César Vallejo cuando en su obra Local recreó una realidad de la clase obrera, pero la mostró de una forma que nosotros podamos entender. Actualmente existen sí muchísimos medios de información en los que tienen este mismo objetivo, pero los documentales siempre van a resaltar por su expresa cercanía a la realidad, por la investigación que existe detrás. Existen muchos tipos de documentales, pero yo me voy a centrar en el documental histórico. El documental histórico se interpreta como una construcción de discurso audiovisual, a través del cual transforma creativamente la realidad histórica, sumándose no solo por filmaciones de archivo, sino también por fotografías. El documental histórico nos permite acercarnos más a momentos o hechos que no hemos vivido, pero que nos hacen sentir como si estuviéramos experimentándolo. A través de los documentales hemos podido ser partícipes de algunas obras de César Vallejo. Una de ellas es Trilce, la cual el poeta parece que nos habla del futuro, algo imposible de alcanzar, pero también podemos interpretarlo como la imposibilidad de conscientes de la realidad que nos rodea. Otra obra magnífica es Local,
pues esta obra trata de la protesta obrera ante el cierre de la fábrica donde trabajaba. En ella, la lucha de clases entre opresores y oprimidos es clara, estableciendo a Vallejo dos bandos antagónicos entre los personajes. César Vallejo pudo ver el maltrato y la injusticia, la necesidad de hacer oír su voz a través de la protesta. Esto lo hizo a través del Lockout, una obra magistral que muy pocos conocen y que se mantiene viva en nuestros días a través de muchos años más. Eso sería todo por hoy. Gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.